Hola, buenos días. Muchas gracias a Medna por haberme invitado a participar en esta actividad que consiste en que comparta con vosotras un poco la actividad de la internacionalización de la empresa de Navarra y, bueno, pues una visión, un repaso de la situación actual que, como todo el mundo se imagina, pues es muy excepcional. Entonces he pensado dividir en dos partes lo que voy a compartir con vosotras. En primer lugar, os voy a contar el último informe que he elaborado por el ICEX en relación a las empresas exportadoras de Navarra y que lo recibimos esta misma semana. Y por otro lado, voy a aprovechar para explicaros un poco lo que trabajamos en el plan internacional. Así que vamos allá con el primero de los documentos, que es el informe del ICEX. Disculpad un momentito. Ahí está. Vamos a ver. El documento es largo y voy a pasarlo un poquito rápido, pero sí que nos viene muy bien para entender cómo es el perfil exportador del tejido empresarial navarro. En primer lugar, mirad, vamos a ver aquí el número de exportadores. El número de exportadores es la línea azul que vemos en la parte izquierda, en la gráfica izquierda, porque la verde y la amarilla tienen que ver con las que se inician y con las que reinician su actividad. Con lo cual, quiero que nos fijemos simplemente en la línea azul. Como veis, hemos tenido un subidón del año 20 al 21 muy significativo del número de empresas exportadoras en Navarra. Otra cuestión que voy introduciendo, que tenemos que mirar siempre, es el número de exportadoras regulares, porque lo que nos importa para ir aumentando nuestra condición de comunidad exportadora es que esas empresas que exportan se consoliden como exportadoras. Y eso se llama, en estadísticas de comercio internacional, exportadores regulares, que son las que exportan 4 años seguidos. Bien, ahí veis que el comportamiento es más estable, aunque también es creciente. Una cosa es el número de empresas exportadoras y otro es el total de exportaciones en volumen. Entonces, esto lo veremos más adelante, pero también vamos adelantando que vamos a ir observando también cuáles son los indicadores según el tamaño de las exportaciones, porque como veremos más adelante, el grueso de las empresas exportadoras de Navarra son pequeñas. Bien, vemos aquí que exportan más de 50.000 euros, o sea, por debajo de 50.000 hay muchas, como digo, y ese gran pico que hemos visto de incremento de exportadores han sido en gran parte pequeñas exportadoras, porque si vemos aquí que el número de exportaciones mayores de 50.000 euros al año ha subido en la parte izquierda, pero no tanto. Bien, como os decía, observamos las exportaciones por tamaño. Entonces, podemos observar en las estadísticas las que exportan menos de 5.000 euros al año, exportaciones pequeñas puntuales. Luego el siguiente tramo es entre 5.000 y 25.000, el siguiente entre 25.000 y 50.000, etcétera, ¿vale? Tenemos aquí cómo va la evolución en los últimos años y para verlo más claramente de forma gráfica, mirad, tenemos en el número de exportadores, vamos a la parte derecha, todos los pequeñitos, o sea, de menos de 5.000 euros de exportación al año, que son la gran mayoría de las exportadoras, mirad que están a distancia de los siguientes tramos, son los que han pegado ese subidón del año 20 al 21. Hay muchísimas empresas que han empezado a exportar y a exportar cantidades pequeñitas. Esto puede estar seguramente relacionado con el comercio digital internacional.
Luego vemos que el siguiente tramo en tamaño es el siguiente en volumen de número de exportadores, es este verde aceituna. Y luego vemos que el último tramo, el de las más grandes, de entre las que exportan entre 5 millones y 50 millones de euros al año, pues es el que se mantiene más estable. Pero también podemos ver cierta mejoría en los otros tamaños, entre 25 y 50, 50 y medio millón de euros y entre medio millón de euros y 5 millones. Bueno, otra forma de mirar esta distribución del conjunto de las exportaciones navarras entre tamaños de empresas es con esta gráfica de masas, ¿vale? Entonces, la masa superior es este azul grande, que quiere decir que de todas nuestras exportaciones, pues casi la mitad, en 2019, lo componían solo 5 empresas exportadoras. Este color azul son las 5 primeras exportadoras. Entonces, de lo que se trata es de que no esté tan concentrado en 5 empresas, sino que el conjunto de las empresas exportadoras de Navarra de diferentes tamaños de exportación se vayan repartiendo el pastel. Y en ese sentido vemos que vamos avanzando bien, porque desde el año 2019 al 21, mirad cómo ha ido bajando la concentración y esta línea mostaza de arriba, esta franja mostaza, que son las 500 primeras exportadoras, bueno, pues va aumentando. Con lo cual van adquiriendo protagonismo un conjunto más importante de empresas. Otra forma de verlo por deciles. En gráfico, bien, siguiente cuestión para conocer cómo es la internacionalización de la empresa navarra es a los países a los que exportamos. Aquí tenemos siempre una parte de la Unión Europea, la de los países euro, que son todos los primeros del listado, después vendrían los de la UE no euro y finalmente el resto de Europa, donde, aunque no nos lo hubiéramos esperado hace pocos años, nos encontramos con el Reino Unido, como una empresa de Europa, no de la Unión. Bien, luego tenemos América, veremos más despacio el reparto a continuación. Aquí tenemos, bien, por un lado vemos que en número de exportadores hay un reparto por zonas pues estable, veis que todas las líneas se mantienen muy estables, pero hay un color que es este naranja, que es de subidón, que es resto de Europa, ¿vale? Por otro lado, en volumen de exportación, ¿dónde estamos exportando? Bueno, pues veis que con mucha diferencia del resto de zonas del mundo está esta zona un poco sepia, que es lo que es la zona euro, ¿vale? Aquí vemos que íbamos creciendo muy bien hasta el año 19 y luego se ve el efecto del año 20 de la pandemia y una recuperación el último año. Bien, como decía, se concentran las exportaciones por zonas en Europa, en primer lugar, zona euro, resto de Europa, América Latina, en número de empresas. Y en valor es con mucha diferencia el grueso de los millones de euros de exportación a la zona euro, después al resto de la UE, el resto de Europa no UE y ya América y continuamos. ¿Cuáles son los 10 principales países a los que van las exportaciones de Navarra? Bueno, pues aunque mucha gente cree que es Alemania, en realidad es Francia, ¿vale? Veis que Francia está en el puesto número 1 y, y se está manteniendo el 19, el 20, sigue y el 21 en el ranking en primer lugar. A continuación Alemania, que también se mantiene en esa tercera posición, y en tercera posición, desde que se produce el Brexit, pasa a estar Italia. Antes era el Reino Unido. Y después del Reino Unido solíamos tener Bélgica, Países Bajos y aquí está incrementando posiciones Portugal. La buena noticia también, que significa que nuestro carácter internacional va teniendo mayor madurez, porque pasa a estar en sexto lugar un país no europeo que es Estados Unidos, ¿vale? Es el sexto país de destino de nuestras exportaciones,
Con lo cual, igual que tenemos que, como primer objetivo, diversificar el conjunto de las exportaciones entre más empresas, también tenemos que diversificar las exportaciones en el mundo y salir de nuestro mercado natural, que es el mercado euro. Bien, vemos aquí la evolución de los principales países y vamos ahora a pasar a ver cuáles son los sectores exportadores. Tengo que decir que en las estadísticas de exportación miramos los bienes. Nos falta, que estamos en ello, integrar información sobre el intercambio internacional de servicios de empresas navarras en el exterior. ¿Vale? Tenemos la sensación de que puede ser muy relevante y nunca se ha monitorizado porque las estadísticas de comercio internacional se basan en los controles de aduanas. Así que se controlan los bienes que pasan físicamente, pero estamos seguras de que hay también una internacionalización creciente de nuestro sector servicios porque daros cuenta de que servicios son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con informática, con ingenierías y como somos una comunidad muy exportadora e industrial, es probable que tengamos también ahí un carácter internacional fuerte en ese ramo de los servicios. Entonces, de momento nos estamos fijando en los bienes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que exportamos? Bueno, lo podemos mirar por la clasificación que hace de los sectores el ICEX y aquí veríamos que tenemos, en primer lugar, los principales sectores son todos relacionados con la automoción, ¿vale? Tenemos automoción, componentes, material eléctrico que puede ser de diferentes sectores. También se suele relacionar este epígrafe con la cadena eólica, con las renovables. Luego tenemos ya la industria, vamos a decir, clásica, fundición, también maquinaria, materias primas y semanufacturas de plástico y, por fin, en séptimo lugar, aparece el sector agroalimentario. A continuación tenemos la pasta de papel y papel, porque no es muy conocida la relevancia que tiene la industria papelera en Navarra. Son grandes empresas que invierten mucho en nuestra comunidad, de capital internacional todas ellas, y son también grandes exportadoras. También tenemos otros sectores exportadores de bastante volumen, que pasan probablemente desapercibidos, como es todo lo que es maquinaria de transporte y elevación, grúas, también para maquinaria para la construcción de obras públicas, etc. Bueno, esos serían los principales según la clasificación del ICEX. Luego hay otra forma de clasificar los epígrafes de la exportación, que es por clasificación aduanera, por los epígrafes TARIC. Y en este sentido, vemos que tenemos también, en primer lugar, en el ranking, los epígrafes de automoción, donde están los vehículos en primer lugar y siguen manteniéndose en primer lugar, los componentes también que van aumentando, partes también del vehículo, electrodos que también tienen que ver con partes de la automoción y aquí en este caso ya aparece en sexto lugar la agroalimentación, ¿vale? Legumbres y hortalizas y luego las grúas. También vemos aquí las tripas artificiales de plásticos, que es una conocida empresa navarra que cotiza en bolsa y que hace envoltorios para salchichas. Bien, viéndolo en sector gráfico, ¿cómo son nuestros 5 principales sectores exportadores y qué evolución están teniendo? Bueno, pues tenemos esos componentes de automoción. Tenemos los componentes de automoción. Un momentito. Ay, que lo puedo abrir.
Bueno, en cualquier caso, el verde y el naranja son automoción de diferente epígrafe, el tipo de vehículo, y ya veis que tenemos aquí una subida muy importante de la recuperación económica. Luego se ve el deterioro del 20 y un pequeño incremento a continuación. Bueno, Navarra es una comunidad de las más exportadoras del estado. Estamos en séptimo lugar en las provincias y para el tamaño que tenemos es muy relevante. Y luego también podemos ver aquí en la evolución, este es el total de las exportaciones, ¿vale? En 2019 batimos nuestro récord de 10.000 millones de euros de exportación. Nuestro objetivo en el plan internacional anterior, en el PIN 3, era alcanzar los 10.000 millones de euros de exportación en el 20 y los alcanzamos superándolos en el 19, ¿vale? Luego en el 20 tenemos el deterioro, el parón mundial de la pandemia y en el 21 pues tuvimos una buena recuperación acercándonos a los 10.000 millones de euros, pero no llegamos a las cifras prepandemia que esperamos superar este año porque ya este incremento que vemos aquí de lo que vamos de años de un 17% para 2 meses del año, pues en principio tiene buena pinta, ¿vale? Parece que vamos a incrementar las exportaciones este año si no hay más sobresaltos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que aquí vemos que estamos en el séptimo, en la séptima posición como provincia exportadora. Perdimos en el 21 porque esa recuperación ha sido un poco menor que en otras provincias puestos en el ranking, pero vamos a ver si este año volvemos a exportar fuerte y recuperamos puestos en el ranking. Voy a dejar de compartir esta pantalla y bueno, pues quería también lanzar el mensaje de que con todas esas pequeñas exportadoras que se han iniciado en el mundo de la exportación y que están haciendo pequeñas ventas, vemos que tenemos un número un pico, una trayectoria muy ascendente del número de empresas exportadoras, pero el volumen de las exportaciones todavía está muy estable. De hecho, todavía no hemos alcanzado el nivel prepandemia. ¿Qué quiere decir? Que muchas más empresas exportando están exportando en menores cantidades. Entonces, aquí está la oportunidad. Si conseguimos que las empresas exporten un poquito más, todas ellas, al ser tantas, a nada que incrementen todas un 10%, vamos a pegar un buen subidón en las exportaciones. Así que animar a trabajar en la internacionalización, que es una de las herramientas más importantes para la competitividad de nuestras empresas. Bueno, y después también de comentar esta foto de cómo es la exportación navarra, recordando que no contamos los servicios, ni tampoco otra cuestión importante que es que las empresas más avanzadas en la internacionalización, después de vender años en un destino, acaban instalándose allí, entonces eso ya deja de verse como tráfico, como movimiento de mercancías, porque ya se está produciendo desde el destino. Entonces, eso también estamos pendientes de conseguir monitorizar, lo que no es fácil para tener una foto más completa de la internacionalización de la empresa navarra. En cualquier caso, vamos bien, pero insisto en que es una oportunidad para cualquier empresa. Por eso ahora os voy a contar todo lo que tenemos en nuestro plan de internacionalización de Navarra, que está a disposición de todas las empresas navarras. Voy a compartir. Ahí vamos. Bueno, pues este es nuestro plan. Es un plan que llevamos desde esta dirección general y en la exposición os voy a contar rápidamente el punto de partida que lo acabamos de ver,
pero lo vamos a ver de una forma más sintética. ¿Cuál fue el diagnóstico, las lecciones aprendidas del plan anterior? Que fue lo que nos dio la pista de que era lo que teníamos que trabajar en el siguiente plan. Os contaré cuáles son las líneas de trabajo y haremos un repaso de las novedades que tiene este plan respecto a los anteriores. Bien, el punto de partida de la internacionalización de las empresas navarras es el siguiente. En este PIN es un PIN corto porque con toda la inestabilidad que estamos atravesando, recordar que este plan, el PIN 4, se redactó en pleno año 2020, en plena pandemia. Entonces, lógicamente, nuestros planes suelen ser de 4 años. Decidimos bueno, pues hacer un plan más corto hasta que el mundo volviera un poco a recuperar la normalidad. Así que este plan tenía como objetivo, el PIN 4, llegar en el año 2022 a 3.000 empresas exportadoras. Gracias a ese pico, ese subidón que estoy mencionando, mirad que en el año 21 ya sobrepasamos con creces el objetivo de todo el plan, que estamos acercándonos a 4.000 más que a 3.000. Recordad lo que os decía al principio de la intervención, que lo que es importante como comunidad, desde el punto de vista colectivo, es que las empresas que crezcan sean exportadoras regulares, es decir, que las medimos por 4 años ininterrumpidos de exportación. En este caso, el objetivo es llegar en el PIN 4 en el año 22 a 1.050, en el 21 alcanzamos 1.003. Por lo tanto, todavía tenemos este año para sumar más empresas y cumplir este objetivo. Por otro lado, tenemos un super programa del que hablaré más tarde, que se llama NAEX Digital, que es un programa de consultoría muy potente para ayudar a la empresa a internacionalizarse, pero ya directamente con comercio digital. Hay plazas para 100 empresas, nos gustaría que 100 empresas lo hicieran en este PIN. Para el año 22, de momento lo están haciendo 40. Y el siguiente objetivo que nos marcamos en el PIN es que 1.000 empresas se hayan beneficiado de las acciones del plan. Este objetivo también lo hemos sobrepasado con creces ya a mitad de plan. En 2021 alcanzamos a 1.120 empresas. Y el volumen de las exportaciones, como os decía, es volver a recuperar el objetivo que teníamos para el 20 de los 10.000 millones. Y en el 21 nos hemos quedado pues, rozando los 9.500. ¿Vale? Bueno, esta es la evolución a lo largo de los años del volumen de empresas exportadoras. Mirad cómo va creciendo, creciendo, creciendo con este bache del 20 y el famoso subidón que hemos pegado. Y en salmón vemos abajo también el crecimiento constante de las regulares, que es el interesante, ¿vale? También volvemos a verlo en masas de colores por las 5 primeras empresas exportadoras, ¿cuánto exportan? Fijaros que en el 19 representaban casi la mitad, pero en estos 2 últimos años vamos equilibrando el reparto de ese conjunto de exportaciones, que es buena señal. Y por mercados, pues como veíamos en la exposición que he hecho del informe del ICEX, tenemos a Francia como primer país seguido de Alemania, Italia que ha entrado como tercer país, pasando al Reino Unido y la irrupción de Estados Unidos como quinto país exportador. Vale, esto ya lo hemos visto más despacio, me lo salto. Y ahora os voy a contar cómo se valoró el plan anterior y cuáles son las lecciones o enseñanzas que extrajimos de él. Hicimos un trabajo de diagnóstico basado en empresas de todos los sectores de Navarra, una muestra más específica de las empresas beneficiarias de ayudas y de programas del PIN y, por otro lado, trabajamos con las entidades estratégicas para las empresas de Navarra. En total hicimos 602 encuestas
75 entrevistas individuales, además de 25 con las entidades estratégicas y unas dinámicas de grupos que fueron con los 5 sectores de la S3 entonces y con los grupos de exportación, con los gestores de los grupos GES, que luego explicaré qué son. Con el objetivo, con cada uno de ellos, tanto con las empresas en general como con las que trabajan con nosotros habitualmente, como con las entidades estratégicas, de ver cuáles son los retos y las dificultades que se están encontrando para intentar ayudar y cuáles son las actividades y las ayudas que les gustaría que pusiéramos en marcha. Y una valoración del plan. Vale. Con todo esto nos salió el siguiente diagnóstico. Por un lado, que tenemos que trabajar la comunicación, nuestro plan no es suficientemente conocido y pensamos en trabajar más multicanal, comunicar por más medios, tener una web diferente con más capacidad y herramientas y en reforzar el Día de la Internacionalización. Esto es un poco curioso, pero es que resultó que cuando preguntábamos en esas encuestas, las empresas respondían que lo que más les gustaba de todas las acciones del PIN era el Día de la Internacionalización, con lo cual, al ser la actividad mejor valorada, pues decidimos reforzarlo. Lo hacemos cada año con, lo hacemos cada año con un país o con una temática y vamos cambiando. Ahora veo aquí un aviso de que se me va a acabar el vídeo, así que lo voy a dejar en este punto y voy a grabar a continuación la segunda parte de este vídeo. Hasta ahora.